hoy le traigo la enseñanza que había preparado para el miércoles pasado, pero obviamente no la compartimos. Permítanme compartírsela en este momento, amados hermanos. Les voy a hablar con relación a nuestro Señor y exactamente y específicamente al hecho de que nuestro Señor es nuestro pastor. Fíjense qué cosa más interesante. Jesús, que es el sacerdote de orden conforme a Melquisedec, Jesús que es nuestro ayudador, Jesús que es nuestro proveedor, nuestro defensor, Jesús que es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro salvador. Él es nuestro pastor también. El Señor es tu pastor. El Señor es tu pastor. En Juan capítulo 10, en el versículo 14, dice claramente, amados hermanos, con toda claridad señala Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, las ovejas de Jesús conocen a Jesús. Pero fue mucho más específico. Jesús hablando, obviamente, citado por el apóstol Juan, el apóstol del amor, que en el versículo 27 Jesús hizo este señalamiento. Una vez más les reitero, citado por el apóstol Juan, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas me siguen. Esto lo dijo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo que sus ovejas, los que somos sus ovejas, oímos su voz, escuchamos su voz y somos obedientes a esa voz. Y ellas me siguen. No es el sinónimo en el original es obedecen mi voz y la siguen. A esos efectos tengo un video que deseo compartir con ustedes, amados hermanos. Sé que va a ser de bendición porque va a quedar demostrado el hecho de que las ovejas siguen la voz del pastor, las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. Veamos y disfrutemos, amado hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Padre? Mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Ese es el mensaje de esta oportunidad. Y no oyen la voz de un extraño, dice la palabra de Dios, en ese mismo capítulo 10 del Evangelio según San Juan. A menudo pasamos por problemas sin conocer la voz de Dios. Y es de vital importancia que nosotros conozcamos la voz de Dios. Muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero realmente no lo conocemos. Si lo conociésemos, jamás desobedeceríamos cuando Él nos llama, cuando Él nos habla. Hay una batalla en nuestras mentes. Nuestras mentes es donde siempre está la batalla. Y en esa nuestra mente hay una batalla. Mientras intentamos resolver nuestros pensamientos,
hay esa batalla, esa pelea en nuestra mente, es donde está toda la situación. Mientras tratamos de resolver nuestras imaginaciones, mientras tratamos de resolver nuestras emociones en el alma, la voluntad, las emociones, los pensamientos, ahí es donde están los problemas normalmente de todas las personas, muy en especial de nosotros los cristianos. Dios, sin embargo, está dispuesto a hablarte. Y Él te habla a ti todos los días, 24/7, Dios te está hablando 365 días al año. E incluso no hay un momento en el cual Dios no te esté hablando. Él continúa constantemente, nos está hablando para guiarnos, para dirigirnos, para llevarnos a donde Él desea llevarnos, que siempre es lo mejor, el mejor sitio que podemos llegar. El Espíritu Santo de Dios en ti te está hablando en este momento. Yo te estoy hablando, estás escuchando mi voz, pero hay una voz mucho más tenue, mucho más apacible, que está en tu interior, que te está hablando también. Y esa es la voz que usted le debe de prestar atención. Obviamente, si mi voz está en línea con la palabra de Dios, debes de escucharla porque es lo mismo que te está diciendo el Espíritu Santo. Cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, es como si Dios mismo te estuviese hablando, porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros siendo ecos de nuestro Padre Celestial. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Estamos creciendo en el hecho de conocer su voz. Escúcheme si es tan amable, por favor. Su voz, la voz de Dios es gentil, es amorosa, es compasiva. La voz de Dios es amable. La palabra de Dios te está hablando a ti en este momento. Y cuanto más tú conozcas su palabra, más vas a escuchar la voz de Dios que te habla también. Y te habla a tu corazón. Vuelvo y te repito, te habla a tu hombre interior. Dios va a traer la palabra a tu memoria cada vez que la necesites y cuando la escucha pasa por tu mente, pero va a tu corazón. Su palabra te va a guiar, su palabra te va a corregir, su palabra te va a disciplinar, su palabra te va a alentar, a motivar, a exhortar, te va a consolar y esa misma palabra te va a instituir también. Y te va a instruir también. Mientras lees su palabra, escucha su voz. Y cuando tú escuchas esa voz, por favor, no hagas otra cosa que no sea obedecer esa voz que te está hablando. Mientras escuchas la voz de tu pastor, él te promete su guía, Dios te promete su provisión y Dios te promete su protección. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las escucho y yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Y dice, continúa diciendo en el versículo 28, les doy vida eterna y nunca perecerán. Somos de vida eterna. Nadie puede arrebatármelas de mis manos, dijo Jesús. Jesucristo, tu pastor, te ama. Dígalo conmigo. El Señor es mi pastor. Dígalo. Voy más lejos. Cierra tus ojos y dilo después de mí. El Señor es mi pastor. Jesús, quien es mi pastor, me ama incondicionalmente. Gracias, Señor Jesús, por amarme. Y debido a que tú me amas, yo obedezco tu voz. Gracias, Jesús de Nazaret, porque tú me guías, tú me proteges y tú me provees. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres mi buen pastor.